Quiero empezar con una intervención de Eva Blandirgerbrock hablando de la identidad digital. Ella es una joven comentarista política, politóloga, abogada de Países Bajos y es conocida por sus posturas firmes y su estilo directo en temas como la identidad digital, las CBDC y asuntos de privacidad. Escuchadla. The digital identity is not just a passport that you will have on your iPhone in a digital form. It entails just about everything the government would like to know about you. And yesterday in the Dutch media, we saw a perfect example of what it could entail in the near future. We had the CEO of one of the largest Dutch banks say, "Why don't we start with a personal carbon credit?" A carbon wallet, she called it, actually. Yeah. So right in line with the plans that the World Economic Forum people have for us. And she said it in a way that was particularly funny. She said, well, if everyone gets an individual personal carbon credit, why don't we make it so that rich people who, for example, want to go on holiday a little too often can buy personal carbon credit from other people who, for example, can't afford buying plane tickets or eating meat too often. So we can that way swap it out. So what will happen is the rich will get richer, the poor will get poorer, and they're saying it openly as if it's not a controversial thing at all. It's neo-feudalism. That's what it is. And they don't mind, you know, it's just, yeah, okay. Then they said, well, it's just a thought experiment, because obviously a lot of people were kind of upset about this communist ideal that they just presented to the people on TV as a good idea. So they said, oh no, it's a thought experiment. Well, we've heard that before. Yeah, and they're being honest, so they're exposing their true agenda, because obviously the best way to get to a modern person's heart is to say that it's convenient for them. So yes, you won't have to carry all your different papers and your passports, but the downside of it is, and I hope that people will start to see this, that the government can shut you down. So you know, if you want to buy a burger, red screen, no Mark, not for you. That flight, not for you. Oh, but you can just buy it if you have enough money, right? So they're being very open and honest to what their goal is here. So we should take their words seriously and say, hell no. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Como sabéis, yo defiendo una premisa. Todo lo que ha dicho esa mujer es posible. Y como es posible, por mucho que los organismos que quieren ponerlo en marcha digan que no lo van a hacer de ese modo, ya es algo a lo que oponerse, porque es posible. Recordad que se nos dijo que jamás nos encerrarían o que nunca nos obligarían a según qué tratamientos de choque contra una alerta sanitaria. Siempre nos dijeron que la libertad individual está por encima de casi todo. Incluso a veces decían de todo. Pero lo que no nos dijeron era que no era necesario obligar para que al final fuera obligatorio. Ya me entendéis. Otro día hablaremos de un asunto interesante, del artículo 128 de la Constitución española, por ejemplo, que asegura que, y reza así, que toda riqueza del país en sus distintas formas, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. De ahí que en el registro de la propiedad no aparezcas como propietario de nada, sino que apareces como titular de lo que sea. Pero eso será otro día, que también será interesante comentar. Volvamos al asunto al que se refería Eva Blandirgerbrock. La identidad digital está siendo presentada como un avance hacia la convivencia, pero en realidad podría convertirse en una herramienta de control sin precedentes. Como se muestra en el vídeo, esa CEO de uno de los mayores bancos holandeses ya sugería la implementación de un crédito de carbono personal. La idea, que parece inocente, plantea obviamente que cada ciudadano reciba un límite de carbono, como decía, para gestionar su impacto ambiental. Sin embargo, como le preocupa a Eva, la propuesta de permitir a los más ricos que compren créditos sobrantes a quienes no las utilizan, lo que va a hacer es perpetuar aún más las desigualdades económicas que ya tenemos. Por el ejemplo, ¿no? Bajo ese modelo, una persona con recursos limitados podría vender su crédito a alguien adinerado para que este último disfrute de lujos como vuelos frecuentes, el uso de yates. Esto sucede mucho en Davos. Ellos hablan de que no comamos no sé qué, que no contaminemos, y ellos vienen todos en aviones privados. Ya lo veremos. Eso nos lleva a un neofeudalismo importante, donde los privilegios se compran y los derechos básicos se comercian. Aunque se presentó eso que comentaba como un experimento mental, esa propuesta ha generado indignación en algunas partes de la población. Por fin hay quien se ha indignado. Lejos de retractarse, esa ejecutiva, pues oye, fue invitada a debatir a la televisión nacional y normalizó ese discurso en el ámbito público. Y es que ese patrón, donde conceptos inicialmente controvertidos se introducen como reflexiones, lo que tiende poco a poco es a integrarse en la narrativa social.
Más preocupante aún es el potencial de la identidad digital para centralizar todos los aspectos de la vida, desde controlar los kilómetros que conduces hasta decidir si puedes comer una cosa u otra, carne, viajar. Las implicaciones de este sistema irán mucho más allá de la sostenibilidad. Con poder tan centralizado, las libertades individuales estarán en riesgo y permitirán a gobiernos o corporaciones controlar decisiones personales bajo la excusa de salvar el planeta. Siempre hay una excusa. Y lo curioso es que a esto o de esto nadie habla. Algo que va a cambiar el modelo de relación con la privacidad, la sociedad, la administración. Si alguien habla de todo esto es para desmerecerlo, como si no tuviera importancia, o que va a ser algo beneficioso porque nos proporciona seguridad y comodidad. Pues bien, el Parlamento Europeo ya ha aprobado la identidad digital europea. Sus defensores la presentan como una herramienta moderna, eficiente y sobre todo, como dicen ellos, extremadamente conveniente. Con solo unos clics en tu teléfono, en tu computadora, podrás abrir una cuenta bancaria, reservar una habitación de hotel, alquilar un coche, incluso verificar tu edad para acceder a un contenido de Internet cuando eso sea exigible. Oficialmente aseguran que no va a ser obligatorio, pero en la práctica el sistema se volverá indispensable. Los servicios, las plataformas, las transacciones podrían empezar a exigirlo, dejando pocas alternativas a quienes decidan no adoptarlo. O vives como una anacoreta o tendrás que usarlo. Si no cuentas con tu identidad digital, podrías enfrentarte a la imposibilidad de realizar tareas tan simples como abrir una cuenta bancaria, alquilar un coche. El verdadero problema no radica en el uso de esta tecnología, sino en el nivel de control que va a otorgar a gobiernos e instituciones. Si tu identidad digital es bloqueada, perderás acceso inmediato a servicios básicos, por ejemplo, y te la podrían bloquear por muchas razones. Se me ocurren muchas. Además, centralizar toda tu información desde tus datos personales hasta tus historiales médicos en una sola herramienta digital es un riesgo brutal desde el punto de vista de seguridad de tus datos. Aunque la idea es que sea un servicio seguro y gestionado por el sector público, la historia ya nos demuestra que incluso esos sistemas tan robustos pues son vulnerables. Y lo que no nos cuentan. El problema no es la tecnología en sí, sino lo que implica depender completamente de ella. En un mundo donde cada clic, cada paso y cada latido que tenemos puede ser monitoreado, la privacidad se ha convertido en un tesoro que cada vez está en vías de extinción. Imagina despertar un día y descubrir que cada aspecto de tu vida, desde tus pensamientos más íntimos hasta tus movimientos más triviales, estén al alcance de ojos desconocidos, de gente que no sé qué van a hacer con ello. Ese escenario que hace unas décadas pues habría sido distópico, pues ya es una realidad que se cierne sobre nosotros con una sombra silenciosa pero omnipresente, y me extraña que nadie se rebele contra esto. La privacidad, ese derecho fundamental que nos permite mantener un espacio propio, lejos del escrutinio ajeno, está siendo erosionada a un ritmo vertiginoso por las mareas de esta revolución digital, que es muy buena para muchas cosas y la están utilizando para otras. Nos vamos a sumergir en las profundidades de esta crisis. Voy a explorar la vigilancia biométrica, el software de monitoreo laboral, la recopilación masiva de datos que se están utilizando para redefinir los límites de nuestra intimidad, porque esto ya viene de lejos, porque la historia de la privacidad es tan antigua como la humanidad misma y por eso se debería de mantener. En las sociedades primitivas, la noción de privacidad, tal como la entendemos hoy, era prácticamente inexistente. La vida en comunidades tribales, rurales, implicaba una exposición constante al escrutinio del grupo, una transparencia forzosa que se justificaba básicamente por la necesidad de supervivencia colectiva. Ahí estaba bien. Sin embargo, con el surgimiento de las primeras civilizaciones urbanas, comenzaron a emerger los primeros vestigios de lo que hoy consideramos, o así le llamamos, espacio privado. Ya en la antigua Roma, por ejemplo, las casas de la élite incluían áreas que estaban designadas, reservadas, como el tablinum, que era un espacio destinado a reuniones personales y familiares que no podía acceder nadie más. Ese concepto de espacio privado fue evolucionando poco a poco a lo largo de los siglos, pero realmente no fue hasta el Renacimiento cuando la idea moderna de privacidad comenzó a tomar cierta forma. Ahí aparece la alfabetización, la correspondencia personal. Todo eso llevó a una necesidad, a la necesidad de proteger la intimidad en las comunicaciones escritas, y empezó a sentar las bases de lo que más tarde se convertiría en lo que ahora, por lo menos hasta ahora, llamábamos un derecho reconocido. El siglo XIX marcó también un hito en la historia de la privacidad, con la publicación del artículo The Right to Privacy, que lo escribió Samuel Warren y Louis Brandeis. Lo hicieron en 1890. Ese texto, que fue pionero,
porque definía la privacidad como un derecho a ser dejado en paz, se convirtió en una conceptualización que resonaría en los debates legales y éticos en los siglos venideros, hasta hoy tal vez. La revolución industrial, con su rápida urbanización y avances tecnológicos que empezaban a implementarse, planteó nuevos desafíos a la privacidad. Resulta que la invención de la fotografía, el telégrafo, por ejemplo, suscitaba por primera vez cuestiones éticas sobre la captura y transmisión de la información personal sin el consentimiento de nadie. Pero si el siglo XIX vio nacer la noción moderna de privacidad, hay un siglo que lo puso a prueba, el siglo XX, como nunca antes. La llegada de los ordenadores, las computadoras y el auge de las telecomunicaciones inauguraron una nueva era de desafíos. El almacenamiento masivo de datos, la vigilancia estatal y más tarde Internet han puesto de manifiesto la fragilidad de este derecho frente a las herramientas tecnológicas. Y hoy, en pleno siglo XXI, nos encontramos, yo diría que en el punto más crítico de todo esto. La privacidad, ese derecho que tanto nos costó reconocer y proteger, se encuentra asediada por todos los flancos. El Reino Unido, quien fue la cuna de las libertades civiles, se ha convertido ahora en uno de los países con mayor vigilancia biométrica del mundo, y Europa seguramente se le va a sumar. La base de datos nacional de búsqueda facial de la policía británica almacena ahora mismo millones de imágenes de personas. Por eso hay quien protesta allí, aunque generalmente les da igual, incluyendo no solo a sospechosos criminales, sino también a ciudadanos inocentes. Esa base de datos se utiliza para la identificación facial retrospectiva, que sus siglas son RFR, quédate con eso. Una práctica que ha suscitado preocupaciones por la retención ilegal de imágenes y su alta tasa de falsos positivos, porque no siempre aciertan. Pero la vigilancia no se limita a las bases de datos policiales. Allí resulta que hay otra cosa que se llama reconocimiento facial en vivo, el LFR, y se ha convertido en una realidad en lugares públicos como centros comerciales, eventos deportivos, conciertos. Se va extendiendo. Esta tecnología que identifica a las personas a tiempo real, comparando sus imágenes a tiempo real con listas de vigilancia, lo que plantea son obviamente, preocupaciones sobre cómo se está normalizando la vigilancia masiva y la falta de proporcionalidad en su aplicación. Repito, esto está en el Reino Unido, cuna de la libertad individual. Otro aspecto crucial que merece crítica, o que por lo menos análisis, son el hecho de que las corporaciones tecnológicas están trabajando por la erosión de la privacidad, porque estas empresas son los nuevos señores feudales de la era digital, acumulan cantidades ingentes de datos personales bajo el pretexto de mejorar sus servicios. Ahora dicen que no tienen verificadores, pero siguen acumulando datos, ¿eh? Sin embargo, la realidad es que esos datos se están convirtiendo en una nueva forma de capital, lo comercian, lo explotan, y todo lo hacen sin el consentimiento de ninguno de nosotros realmente, aunque pongas que estás de acuerdo con las bases legales. Mucha gente pasa totalmente, pero un día se darán cuenta del problema. O no, vete tú a saber. Pero yo no voy a detenerme en solicitar que nos eduquemos sobre nuestros derechos digitales y adoptemos prácticas que protejan nuestra privacidad en línea. Yo defiendo la tecnología, pero no así. Esto incluye el uso de herramientas de encriptación, la gestión cuidadosa de huella digital, la exigencia de transparencia a las plataformas que utilizamos y, por supuesto, y esto va a ser importante porque depende de todos nosotros, de cada uno, hasta el final, de negarnos a los identificadores digitales, a la adopción de las CBDC o a asumir que un pasaporte debe ser centralizado. La privacidad no es un lujo, es un derecho fundamental que sustenta nuestra libertad y nuestra dignidad como seres humanos, porque sin esa privacidad nos arriesgamos a convertirnos en meros datos de una matriz digital, despojados de nuestra humanidad, de nuestra capacidad de autodeterminación. Muchos creen que no es para tanto. Y la verdad es que sí lo es. Mira, os voy a hablar de LexisNexis. Buceando en las operaciones corporativas de los últimos meses, hemos descubierto que un coloso de los datos como LexisNexis, que tiene tentáculos que se extienden por todas las agencias gubernamentales, hasta corporaciones poderosísimas del planeta, acaba de consumar un movimiento mercantil que redefine los límites de la vigilancia y el control social. Ha adquirido IDVerse, una empresa australiana de verificación digital que no es simplemente una especie de transacción comercial, lo que han hecho, sino un golpe estratégico en el tablero global del control de la información. Con capacidad para autentificar más de 16.000 tipos de documentos de identidad en todo el mundo, esta operación ahora representará mucho más que una simple ampliación de servicios de esa empresa.
o de la otra. Es la consolidación de un nuevo modelo de poder que tiene como moneda de cambio los datos de cada uno de nosotros. Las cifras revelan la magnitud de esta realidad que yo diría ya distópica. LexisNexis ha invertido más de 730 millones de dólares en construir una infraestructura de vigilancia digital. Pues bien, estas empresas utilizan una cosa llamada tecnología predictiva, desarrollada por ellas, que desafía la comprensión moral tradicional. Utiliza complejos algoritmos, inteligencia artificial, para predecir comportamientos, ellos llaman criminales, antes de que sucedan. Hay alguna peli de esto, ¿no? En el concepto orwelliano de precognición, llevado a la máxima expresión, cada ciudadano se convierte automáticamente en un sospechoso potencial sin necesidad de orden judicial. Evidencia o causa probable. ¿Cómo funciona? Pues los datos que recopilan son absolutamente invasivos y abarcan un espectro casi infinito de la experiencia humana. Son registros de votantes, suscripciones telefónicas, información vehicular, licencias de navegación, todo lo que se os ocurra. Cada fragmento se convierte en una pieza de un mosaico digital que lo que hace es revelar aspectos íntimos de nuestra personalidad, movimientos y preferencias más recónditas. Las compañías de seguros, por ejemplo automovilísticas, pues utilizan esos datos para conocer hasta los más mínimos detalles de los hábitos de conducción de cualquiera de nosotros, fechas de viajes, distancias recorridas, instancias de exceso de velocidad, frenadas bruscas, todo eso se podrá saber con el modo de conducción conectado al que estamos ahora mismo sujetos. Pero la sociedad civil no se ha quedado parada. Hay grupos de derechos civiles que han iniciado acciones legales. Lo que pasa es que la maquinaria corporativa de esta gente parece imparable. LexisNexis y sus equivalentes operan en una zona gris, legal todavía, utilizando datos públicamente disponibles, esa es la trampa, para construir un panóptico digital global. La justificación corporativa es cínica, pero es simple. Gestionan riesgos relacionados con el robo de identidad, fraude, terrorismo, etc. Sin embargo, lo que realmente están haciendo es sentar las bases de un sistema de control social sin precedentes. La adquisición de Idiverse no es un hecho aislado, sino que es parte de una estrategia, de una tendencia global hacia la identificación digital total. La verificación biométrica avanza como una ola imparable. No sé si os dais cuenta, todo es en base a nuestra cara o nuestra huella. Y muchos hablan de que esto es una solución tecnológica, pero en realidad lo que está es limitando nuestra autonomía personal. Cada algoritmo, cada base de datos, cada contrato corporativo, todo eso representa un golpe más contra la última frontera de la libertad individual. La ironía resulta, yo diría que demoledora, porque en nombre de la seguridad y la eficiencia estamos entregando nuestra libertad más fundamental, que es precisamente la que nos garantizaría la libertad. Nuestra resistencia debería comenzar con la conciencia. Cada ciudadano que comprenda la magnitud de esta invasión sistemática es un paso hacia la recuperación de nuestra dignidad digital, que no es poco. Seguimos.